ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a seguir conversando. ¿Se acuerdan que hace unos días conversamos de un poco lo que era la automatización, lo que era un poquito la inteligencia artificial, etcétera? Pero lo vimos desde el punto de vista del empleo y del impacto que podría tener en eso, el tema de la eficiencia versus la parte social. Vamos a conversar hoy día, vamos a ahondar en este tema, pero también quiero preguntarle una cosita aparte a ella. Vamos a hablar con Loreto Bravo. Ella es ingeniero civil industrial, doctora en ciencias de la computación y directora del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, Loreto? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, oiga, nosotros también, porque sobre todo que nos vas a aclarar un tema que ha empezado a aparecer por todos estos días. Después quiero que me hables de la inteligencia artificial y todo, pero a ver, ¿qué es el chat GPT? Que está empezando a tener este concepto nuevo que dicen que hay algunos detractores, otros dicen que no, y se puede frenar, no se puede frenar, es como un peligro, algo que acecha por ahí. Cuéntanos un poquito de qué se trata. ChatGPT es una aplicación, una página web ¿Ya? donde tú interactúas con un sistema, puedes dialogar con él y te da respuestas a partir de un entrenamiento que hizo con toda la información que está en la web, toda la información que está en los libros digitalizados. Y este sistema es tan capaz, lo hace tan bien que sorprende, porque uno puede conversar con él, hacerle preguntas, pedirle que haga cosas, y las hace de una manera que a veces es mucho mejor de lo que uno lo podría hacer. Así que sorprende y nos puede ayudar mucho, pero también genera estos temores que comentabas tú. Oye, para que me aclares un poquito y nos aclares a todos un poquito, esta aplicación es un poco como una especie de hiper Google, Es distinto a Google, porque ¿ya? parecido y distinto. Porque es un Tiene buscador en similitudes y buenas diferencias. cuentas, ¿no? Es un En buscador, cierta forma, yo puedo está buscar entrenado. información, claro. Claro, le puedes preguntar cosas, pero Ujú. ChatGPT tiene información solo hasta el 2021. No tiene información posterior al 2020. Tú a Google le preguntas por una cosa y te contesta páginas web que puedes visitar con la información. En cambio, ChatGPT es como si estuvieras conversando con una persona. Tú le dices, dime qué es lo que es la lluvia, y te va a dar una explicación, como un ensayo, como una explicación de qué es lo que es la lluvia. Y lo que tiene Choro es que tú puedes interactuar con él y decirle, no entendí, explícamelo más simple. Y te lo puede explicar con palabras más simples. Explícamelo como se lo explicarías a un niño de 10 años y cambia el vocabulario para que sea algo donde el público objetivo es un niño de 10 años. O explícamelo como si fueras un académico con palabras muy técnicas y también le puedes subir el nivel. Entonces tú puedes ir interactuando y pidiéndole que haga cosas para ti. Por ejemplo, no sé, tengo que escribir un correo que me tiene nerviosa porque no sé cómo escribirle a mi jefe que quiere un aumento de sueldo. Entonces vas y le dices a ChatGPT, escribe un correo a mi jefe pidiéndole un aumento de sueldo. Y ChatGPT te va a apoyar y te va a escribir un correo electrónico y tú le puedes decir, hazlo más formal, hazlo más informal, y puedes ir interactuando con el sistema para que mejore lo que tú le pedís. Ya, perfecto. Oye, pero a ver, eso es como una hiper super secretaria más o menos, ¿no? Una inteligencia terrible. ¿Cómo fue creada? ¿Quién fue creada? ¿Esta aplicación es para los teléfonos? ¿Para los teléfonos inteligentes? Se puede ocupar en los teléfonos, se puede utilizar por cualquier navegador, en el fondo cualquier Ya. dispositivo que tenga internet, tú puedes navegar y interactuar con ChatGPT. ¿De dónde viene esto? La inteligencia artificial tiene muchos años, más de 50 años he estado trabajando en este tema. Y durante épocas como que los investigadores se frustraban y decían, no, no vamos a poder hacer máquinas inteligentes, después había un avance y después se volvía a retroceder. Y estamos en esos momentos de fascinación, un momento en el que empezaron a funcionar lo que se llama las inteligencia artificial generativa, donde tú le das un texto y el sistema te genera un texto de vuelta o incluso una imagen, porque hay otras aplicaciones parecidas a ChatGPT, pero que son para imágenes, como Midjourney, que tú le das un texto y le dices, hazme una foto de, no sé, una mujer meditando en posición de yoga, como si fuera sacada con una cámara Canon. Le explicas eso y te genera la imagen. Entonces, esta revolución que estamos viviendo ahora no es solo en texto, sino que es texto, imagen, audio, video.
Entonces, muy impresionante lo que se ha logrado en muy poco tiempo. Oye, eso tiene unas implicaciones terribles, porque no solamente que, bueno, yo sé que tú debes estar muy feliz por el avance que han logrado los científicos, ¿no? Eh, Pero hay que tener atención, hay que tener cuidado, hay riesgos éticos, hay riesgos, o sea, exacto, éticos muy complicados, sí, porque imagínate, se pueden generar imágenes de cosas que no existieron y que se ven muy realistas. claro. Entonces tú no solo puedes utilizar ChatGPT para crear las noticias falsas, sino que además puedes generar imágenes que apoyen esa noticia. Bueno, yo no sé si cabe en el ejemplo, ni siquiera si es hecho de esa forma, pero han habido últimamente unas apariciones justamente de videos de personas que están interactuando con una persona que ya está muerta, por ejemplo, y esa persona empieza a conversar y interactúa con el otro. A eso nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de revivir de alguna manera, ¿no? Personas que interactúan, que hacen actividades hoy día y que, Claro. porque obviamente esa persona murió, no sé, pues hace 10 años, por ejemplo. ¿No? Claro, incluso es peor, porque por último, si alguien ya sabemos que está muerto, no te vas a confundir, pero ¿qué pasa si van y hacen algo con alguien que está vivo? No sé, por ejemplo, salieron imágenes de Donald Trump siendo arrestado, y eran imágenes falsas. Y eran imágenes falsas, Eran claro. imágenes falsas. Entonces, eran generadas con estas aplicaciones de generación de imagen. Entonces, están todo ese tipo de desafíos que tienen que ver con las noticias falsas, pero también tenemos otros desafíos en el contexto de la educación. ¿Cómo se No, utiliza? háblame ¿Cómo se justamente, utiliza bien? ¿Cómo se utiliza háblame de bien ese esto? tema. A Sí. nivel de colegio y a nivel de universidad tenemos que empezar a repensar cómo enseñamos a los alumnos, cómo los evaluamos, porque cosas que antes para nosotros eran como la solución, como escribe un ensayo de, tú ahora le puedes pedir a ChatGPT, escríbeme el Claro, ensayo de. claro. Entonces, por un lado tenemos que enfatizar la importancia de la integridad en los alumnos, es decir, que ellos cuando se les diga no puedes utilizar ChatGPT, que no lo utilicen. Y por otro lado, también tenemos que pensar que esas son habilidades que tienen que desarrollar. O sea, tampoco Claro. podemos decir, no aprendan a usar ChatGPT, prohibamos ChatGPT, porque la verdad es que en su labor profesional van a usar herramientas de ese estilo. Y por lo tanto también tienen que desarrollar las habilidades para sacar el mejor provecho ético de esas herramientas. O sea, reforzamiento de valores de todas maneras, ¿no es cierto? De valores y cambiar también la forma en que enseñamos y que evaluamos. O sea, aquí viene un momento de cuestionamiento de cómo estamos enseñando el contenido y de cómo lo evaluamos. Oye, ¿y qué tan rápido van esos avances? ¿Se podrá detener o estamos realmente onda así como, no sé, en unos 10 años más ya la educación debería cambiar, por ejemplo? Porque si como dices tú, yo le pido a los chicos que hagan hoy día un ensayo o lo que sea, le pueden pedir y que lo hagan y sale perfecto. ¿Y cómo vas a saber tú si verdaderamente el chico desarrolló esa... a ver, yo el otro día conversaba, por ejemplo, con mi hija y me decía, la famosa regla de tres. ¿Para qué la uso la regla de tres? ¿Para qué hoy día no, ¿me entiendes? Pero le metieron el tema de la regla de tres, a mí también, obviamente. Y realmente a lo mejor no la apliqué nunca, pero el desarrollo matemático del cerebro del chico, o en este caso, no sé, el desarrollo verbal, por ejemplo, del lenguaje, también debe existir, ¿no es cierto? Sí, y en el fondo no podemos esperar 10 años. Esto es algo que hay que cambiar ya. O sea, nosotros como Universidad del Desarrollo ya estamos, por ejemplo, planteando programas de apoyo a los profesores de colegio para enseñarles sobre el uso de ChatGPT, cómo lo deberían integrar al aula, cómo modificar las formas de evaluar y también cómo el mismo profesor puede aprovechar ChatGPT para hacer más eficiente su trabajo. Porque, por ejemplo, uno le puede pedir a ChatGPT que te genere rúbricas de evaluación, que te sugiera proyectos para los alumnos. Entonces, también tiene una parte útil, pero tenemos la parte que tenemos que ajustar el aprendizaje para los alumnos. Claro que sí. Oye, y cuéntame por qué los detractores, me imagino en realidad, que vienen por el lado de
justamente de la cosa ética, de cómo frenar el avance. ¿Se frena, no se frena? ¿Es infrenable ya a esta altura? Varios, varios como expertos del área tecnológica salieron hace un par de días solicitando, como sacando una Ujú. carta, entre ellos Elon Musk, uno de los fundadores de Apple, pidiendo que se frenara este desarrollo y que por lo menos por 6 meses pararan cualquier avance. ¿Y por qué? Por los temores éticos, pero también porque en el fondo ChatGPT 3,5 salió en noviembre del año pasado. ChatGPT 4 salió en marzo de este año. Y cada vez va mejorando. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a ChatGPT 5? ¿Ya? O nuevas versiones que van a salir de Google, de otras empresas que van a sacar su versión. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para responder a la cantidad de contenido que se va a generar y que no sabemos la calidad de ese contenido? ¿Cómo se están utilizando los datos de las personas que están escribiendo en ChatGPT? Lo que uno ingresa, lo que genera, hay consideraciones respecto a la privacidad de los datos que se están utilizando en estos sistemas. Y de los derechos de autor, obviamente. Hay una tremenda discusión respecto de quién es el autor. ¿Es plagio o no es plagio? La verdad es que cada texto que genera GPT es distinto. Entonces, aunque le pongamos la misma, si tú le pones qué es lo que es la lluvia y yo le pongo qué es lo que es la lluvia, el texto que sale no es el mismo. Claro. Entonces, teniendo textos únicos, pero generados por una inteligencia artificial, ¿es plagio o no es plagio? ¿De quién es la propiedad intelectual? En Estados Unidos salieron diciendo que las imágenes generadas con inteligencia artificial no van a tener propiedad intelectual. Pero ahí se empieza a generar problema. ¿Y qué pasa si la modifico? Claro. Si pasa a ser mía o no es mía. Entonces hay muchas consideraciones y regulaciones que todavía no están. Entonces por eso la solicitud de espera de 6 meses. Pero la verdad es que es imposible implementar. O sea, lo que necesitamos es tener un debate rápido, conversaciones y apuntar a avanzar en una regulación flexible que tome en cuenta tanto esta herramienta como otras posibles herramientas que puedan surgir a partir de inteligencia artificial más avanzada. Ya, no, y aparte de eso, el común de los mortales, cómo nos vamos a dar cuenta cuando es por ejemplo, lo que hablábamos recién, ¿no? Las imágenes inventadas de Trump, ¿cómo vamos a saber si son verdaderas o no? Yo nunca dije eso ni nunca estuve ahí, pero pueden inventar cualquier cosa a favor o en contra que me beneficie o que no. Sí. Entonces va a ser muy difícil poder decir. Claro, porque imagínate, tú incluso le puedes pedir a ChatGPT que te genere texto como si estuviera hablando, no sé, Donald Trump. Tú le puedes decir, Claro, explica la lluvia como si fueras Donald Trump. Así de la misma forma que te doy el ejemplo de la lluvia. En el fondo, tú puedes hacer que hasta la forma de expresarse sea similar entonces puedes complementar imágenes con texto que pueda ser muy realista. Entonces es muy difícil. Vamos a tener que empezar a dudar de lo que vemos, a dudar de lo que escuchamos, porque incluso los audios, las voces, pueden ser trucadas. bueno, Entonces, y aparece una cosa súper interesante, que es el rol de los medios. Quizás vamos exacto. a tener entidades mucho más responsables de verificar la veracidad del contenido, cosa de asegurar y dar ciertas garantías respecto a lo que estamos leyendo o viendo. Exactamente, el rol de los medios ahí va a ser fundamental, porque como dices tú, si no, ¿a quién le creemos? Por lo menos en la parte de Internet, digamos, vamos a estar con drama. Y si un periodista puede agarrar un tema y lo desarrolla a partir de algo que es falso, también vamos a tener ahí, no vamos a saber a quién creerle, como dices tú. Hay en Twitter varios tweets donde ponen 4 imágenes y te preguntan cuál es la imagen generada por inteligencia artificial. Y yo a veces me quedo mirando estas cosas y digo, no tengo idea, no Claro. sé cuál es verdadera y cuál es falsa. O sea, uno ahí sabiendo que hay una imagen que es de inteligencia artificial, uno igual no sabe cuál es la imagen que es falsa. Claro, Son si lo, muy reales.
Exacto, pero lo terrible es la aplicación que se hace, como dices tú, estas imágenes de mentirosas, digamos, que andaban apareciendo, y otras que sabemos perfectamente bien que no son reales, ¿no? Nos habíamos maravillado, por ejemplo, cuando Natalie Cole la hicieron cantar con su papá, que ya estaba muerto hace un tiempo, y se cantaban perfectamente bien, y era una maravilla. Hoy día no solamente logramos eso, ¿no? Claro. Que incluso el papá de Natalie Cole cante canciones que nunca cantó. Eso, No, es impresionante lo que podemos lograr. Sabes que salió un corto de una película hecha con inteligencia artificial, que también es de ciencia ficción y tiene imágenes de alienígenas llegando y pero la temática, el script de la película, todo fue hecho a partir de inteligencia artificial. oye, y cuéntame ahora, a ver, hablemos de el tema de los valores. Hace unos días nosotros conversábamos con Víctor Martínez sobre el tema de la automatización y me comentaba que, a ver, en la medida que se va, por ejemplo, encareciendo la obra de mano, por X razones, por miles de razones, y va, por otro lado, bajando los valores de las máquinas para esta automatización, obviamente iba a haber un momento en que el desempleo iba a ser muy grande. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial con respecto del dinero, con respecto de a lo mejor va a ir cada vez más abaratándose y por lo tanto ya no voy a necesitar gente para trabajar en lo que yo necesitaba? ¿Cómo lo ves tú con respecto, por ejemplo, de la educación? ¿Cómo ves los avances por ese lado? Ya, mira, es cierto que la inteligencia artificial hace tareas que nosotros como humanos podemos hacer y puede que incluso algunas de esas tareas las haga mejor. Pero yo creo realmente que la inteligencia artificial viene como a tomarnos la mano, como a acompañarnos y hacernos como personas más eficientes y que podemos lograr mejores cosas en menos tiempo, ¿ya? Yo no creo que, en el fondo tengo una visión súper optimista respecto a lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que hay trabajos que sí van a desaparecer, ciertas tareas más que trabajos, ciertas tareas que van a desaparecer, pero también hay nuevas tareas que se crean, como para darte un ejemplo. El periodista. Ahora, para escribir noticias es mucho más simple generar ese contenido. Entonces, probablemente se va a demorar menos tiempo en escribir las noticias. Sin embargo, como conversábamos recién, la tarea de verificación de lo De la verídico, fuente, de las de fuentes, las va a ser fuentes. mucho más grande. Y ese es un trabajo que va a requerir más tiempo de lo que requería antes. ¿Ya? Entonces, hay un estudio que se publicó recién que dice que los periodistas son una de las carreras más expuestas ahora a la aparición de la inteligencia artificial generativa. Pero a pesar de que el hecho de que esté expuesta significa que su trabajo va a cambiar mucho cómo se ejecuta, va a cambiar la forma en que lo hacemos. Pero yo estoy segura que eso además va a significar que tenemos que hacer más cosas. Por ejemplo, otro ejemplo de los periodistas. Antes teníamos, no sé, un diario de Santiago y otro diario para regiones, ¿ya? Ahora puede ser que generemos un diario por comuna, porque es más barato de generar. Yo puedo sacar la noticia de la web, pedirle a ChatGPT que me la reescriba en un cierto formato, la reviso y la publico. Yo podría generar mucho más contenido a partir de la misma información que antes alcanzaba a generar, no sé, en total como diario generábamos, no sé, 300 notas al día, ahora vamos a generar 3000. Y mucho más orientado a la necesidad de cada una de las comunas, por ejemplo. Diarios comunales, que quizás antes era mucho más difícil de tener y mantener. ¿Ya? Bueno, Entonces desaparecen ciertas cosas, pero hay otras cosas que llegan y que uno puede hacer más porque tiene más tiempo para poder hacerlo. O, por ejemplo, los médicos, hay tareas que se les van a simplificar con la existencia de este tipo de herramientas. Pero quizás en vez de tener consultas de 15 minutos, van a poder tener consultas de media hora donde van a poderle darle más feedback al paciente. O sea, yo creo que nos va a permitir hacer mejor uso de las cosas que nos vuelven únicas, como cosas más creativas, cosas de contacto personal, otro tipo de tareas.
Claro que sí. Oye, a ver, a mí también bueno, tengo muchísimas dudas. Me entran muchas dudas con respecto de la parte ética, que es yo creo que es la más terrible. Pero ¿cuáles son los beneficios que tú, además de esto que tú me dices aplicado, por ejemplo, al tema del periodismo, al tema de la medicina, seguramente, ¿no? Donde van a poder, bueno, ya se está haciendo la atención a distancia, incluso las operaciones, dirigir operaciones a distancia, etcétera. Pero la inteligencia artificial exactamente ya en la que la máquina trabaja sola y puede aprender sobre sí misma, sobre sus mismos errores, ¿va a llegar a reemplazar alguna vez al hombre? Mira, yo hace, hace 2 meses, 3 meses te habría contestado, no, ni siquiera lo veo venir. Eh, yo creo que el avance que ha hecho la inteligencia artificial en los últimos meses nos hace preguntarnos, en el fondo, cuándo vamos a llegar a sistemas que realmente sean capaces de hacer las tareas que hacemos nosotros y más. Se ha vuelto una posibilidad para mí. Antes yo lo veía como una cosa imposible. Por ejemplo, existe una cosa que se llama el test de Turing. ¿Ya? El test de Turing era para demostrar si algo, como si la máquina ya había alcanzado nivel de humano, que es cuando tú pones a un sistema a interactuar, imagínate tú estás chateando con un humano y conversas con él y crees que es humano, está bien, todo bien. Si descubres que es una máquina, significa que el otro no hizo el trabajo bien. ChatGPT puede hacerse pasar por humano. Y ya hay como un par de pruebas en las que la gente no ha descubierto que es una máquina con lo que tú estás interactuando. Yo creo que todavía nos falta como para tener el humanoide caminando y que no se note que estamos interactuando realmente con un humano, así que se vea físicamente y intelectualmente como un humano. Pero ChatGPT ya realiza varias de las tareas de humano muy bien. Hay otras que no, alucina, dicen que tiene alucinaciones, que, por ejemplo, yo siempre como ejemplo le pongo a los alumnos, yo le pregunto a ChatGPT, escríbeme un ensayo sobre la guerra de los tarros. La guerra de los tarros no existe. Ujú. Y ChatGPT me escribe un ensayo Ya, eterno y largo respecto a la guerra de los tarros, que fue en México, que fue en ya. 1870, y me inventa toda una historia que no tiene nada que ver. Pero si voy a usar la última versión de ChatGPT, me pone, te voy a escribir al ensayo de este evento ficticio. Ah, pero perfecto. ¿Ya? O sea, ya de una versión de noviembre del 2022 a la versión de marzo del 2023, ya se da cuenta de que lo que le estoy pidiendo es falso. La versión anterior me tira la respuesta falsa. Lo mismo ocurre cuando tú le pides referencias. Si tú le dices, dame libros para leer de este tema, te va a recomendar libros y son libros que no existen muchas veces. ¿Ya? Entonces todavía tiene varias limitaciones. Y el hecho de que ChatGPT está entrenado con datos hasta el 2021 también significa que no le puedes preguntar cosas de contingencia porque tiene la información obsoleta. Claro, claro, porque ya hay algo muy de actualidad, muy de contingencia, de algo que pasó ayer. No sabe, claro. Claro, pero te O resuelve los si, temas, no como cualquier buscador, digamos, en el que te dice, bueno, aquí usted quiere leer sobre tal tema, aquí tiene toda esta chorrera de páginas donde puede investigar. no, acá te contesta. Te lo Acá da te contesta y te investigado. explica, te lo ha investigado, te lo ha digerido, le puedes Claro. decir, resúmelo en un párrafo o descríbemelo como me lo escribiría Pablo Neruda y te lo escribe como Pablo Neruda o háblame como un flaite y te habla de cualquier cosa. O sea, de verdad, eh, incluso como una herramienta de juego es interesante, pero yo la utilizo ya mucho para mi trabajo. O sea, no sé, pues tengo que hacer yo enseño cursos de bases de datos y le digo ya, dame 6 ejercicios de análisis de requerimiento. Y me escribe los 6 ejercicios de análisis de requerimiento. Entonces le digo, dame más información respecto a los datos requeridos. Y me lo mejora. Y yo hago esto frente a los alumnos, porque yo quiero que ellos también vean que ellos pueden utilizar ChatGPT para crear ejemplos y ejercicios para ellos, para que ellos puedan ejercitar después el material. Claro. Oye, no, pero es Pero que es un mundo. absolutamente, sí.
algo que tú dices, a ver, ¿cómo lo voy a digerir? ¿Cómo ves el futuro? Si de noviembre a marzo hubo ese avance tan notable, ¿qué cerebros hay detrás de eso? Bueno, este es un proyecto que en el fondo se ha ido construyendo en toda la historia de la inteligencia artificial. O sea, la creación de las redes neuronales fue hace más de 10 años, y esas redes neuronales están en la base de lo que se está haciendo ahora. Sin embargo, como el artículo como seminal en estos temas, lo liberó Google el 2017 por ahí. Entonces fue una idea inicial de Google. Y después, el 2018, lo empezó a implementar OpenAI. Ya, entonces, es de los últimos años, pero está avanzando a grandes pasos. Y lo que podemos esperar para este año, o sea, para mí, marzo ya fue un mes que yo decía, cada día venía y yo decía, no puedo creer lo que salió, no puedo creer lo que salió. Entonces yo creo que de aquí a final de año vamos a ver un cambio de panorama gigantesco, porque también va a salir la solución de Google, que todavía no está para el mercado abierto. Y ellos han estado trabajando en un sistema que obviamente ellos dicen que es mejor que ChatGPT, y probablemente lo es porque ellos también son los creadores de GPT, del modelo base de ChatGPT. Por lo tanto, es probable que lo que estén desarrollando sea también más seguro, probablemente. Ellos tienen mucho temor a liberar algo que pueda hacer daño. Entonces están muy preocupados de eso. Es otra cosa chora de ChatGPT, fíjate. Tiene una capa de seguridad. Si tú le pides a ChatGPT, escríbeme el código para hackear un computador, te dice, lo siento, no puedo hacer esto, es antiético y no sé qué. ¿Te puedo ayudar con otra cosa? En el fondo tiene capas de seguridad. Ya, no, claro, seguramente después cuando venga la otra versión, va a haber una competencia feroz, porque cada uno va a ir poniéndole cada vez más actualizaciones y mejoras, ¿no? A su aplicación. Oye, me has dejado un poquito como, ¿qué querés? Yo dije, no, sí vamos a hablar de una cuestión. Es súper heavy pensar en lo que puede suceder con los avances de este tema del chat GPT. Por algo ahora entiendo por qué hay tantos detractores pensando en que, a ver, frenemos esto porque se nos está viniendo encima, pero hay que pensar por otro lado que son las personas las que están inventando esto y que lo están mejorando, ¿no es cierto? Sí, yo te lo dejo recomendado, Miriam. Yo creo que tienes que entrar a openai.com y dile que te haga el script de tu próxima entrevista. Pero muy bueno. Léelo, inténtalo. Quiero hablar de este tema, hazme un set de 5 preguntas para hacer y ve cómo buenísimo. te resulta. ¿Cómo se llama? ¿Dónde tengo que entrar? openai.com. Ya. Esa es la página web donde está ChatGPT. Es la página web de ChatGPT. Vale. Pero obviamente que lo voy a hacer porque yo trato de mantenerme lo más actualizada posible, y de esto no tengo idea, así que voy a meter a investigar por mi cuenta. Muchas gracias le damos a Loreto Bravo por haber estado hoy día con nosotros. Que estés muy bien, que te mejores. Yo sé que estás un poquito enferma. Sí, con COVID. Ya, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti. Conversamos hoy día con Loreto Bravo, ingeniero civil industrial, doctora en ciencias de la computación y directora del Instituto Data Science de la UDD. Conversamos sobre esto, ChatGPT. Me voy a poner a investigar, pero al tirito, apenas corte la entrevista. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.